Tras meses de denodados esfuerzos, ayer se cumplió una etapa más en la ridiculización del dinero fiat al alcanzar Estados Unidos los 35 trillones de deuda. 35 trillones de estos americanos, 35 millones de millones, una cifra que marca un récord que... aviso, tendréis que disfrutar rápidamente, pues pronto llegaremos a la siguiente etapa del camino, los 36 trillones de dólares de deuda. Solo se tardaron, al fin y al cabo, 100 días en sumar ese último trillón de dólares. El primer trillón de dólares, no obstante, ocupó los primeros 192 años de la historia de Estados Unidos. 192 años para el primero, 100 días para este último trillón. Y es que la deuda es como el rascar, todo es empezar. Si el número 35 trillones no te dice nada, no te sientas mal. Hay cifras que no tienen sentido dentro de la mente humana y ese es parte del problema, pues cuando la deuda llega a niveles incomprensibles como estos, deja de parecer un problema añadirle más. O sea, ¿qué más da 35 trillones que 35,3 trillones? O sea... apuesto a que el primer trillón, no obstante, sí que dio mucho que hablar. De hecho, ese primer trillón de deuda que, acumuló Estados Unidos se vio en 1981, durante el primer año de Reagan, del presidente Donald Reagan. Y fíjate, si parecía entonces un tema importante, que Reagan llegó al poder precisamente con el mensaje de reducir el tamaño del Estado y la deuda pública. Y efectivamente... tras el mandato de Reagan, la deuda de Estados Unidos no estaba ya en $1 trillón, sino que estaba en 2. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar cómo se llega a esta situación, los efectos ridículos que esta cantidad ingente de deuda tiene sobre la población y sobre los sueños de los que aún creen en la labor positiva del gobierno y, finalmente, cómo se sale de esta situación. Bienvenidos a este vuestro podcast. No olvidéis tocar todos los botones que tengáis ahí a mano, el de suscribir, el de like, el de compartir. No toquéis el de irse a otro vídeo, ese no hace falta por el momento, pero haced todo esto para que llegue a más personas y así tendréis más personas con las que hablar de estos temas que son sin duda los que os interesan. Recordad también que si queréis recibir un mail mío con más... información, más detalles y demás, podéis hacerlo suscribiéndoos a la newsletter del podcast, a la página web del podcast, y también recordar que si queréis comprar Bitcoin, porque ha salido de vosotros, porque entendéis que es la mejor salida a esta situación del dinero fiat, pues podéis hacerlo a través de Relay. Relay es esta empresa que te permite comprar Bitcoin de forma fácil, rápida y también barata si usas el enlace que está en la descripción del podcast. Además te permite hacer esto de la DCA, del Dollar Cost Average, del comprar Bitcoin cada mes básicamente, que hace que la tenencia de Bitcoin sea y el incremento de tus tenencias de Bitcoin sea fácilmente conseguible. Bien, empecemos. Para entender cómo se llega a ese nivel ingente de deuda, hay que comprender que el gasto público trae siempre aparejado mayor gasto público. No importa lo pequeño que sea aquello que quieras solucionar usando ese dinero público, el dinero de la gente, ese pequeño gasto, por pequeño que empiece, irá creciendo. Irá creciendo y si lo dejas, irá creciendo y creciendo y creciendo hasta que lo ocupe todo. Al final, tú imagínate que creas un departamento público encargado de solucionar, el problema del mal olor en la vía pública. Bueno, ese departamento empezará siendo tan reducido como permita el presupuesto. Igual solamente hay 2 tíos ahí encargados de solucionar el mal olor en la vía pública. Igual su labor se reduce únicamente a tratar de solucionar este problema de mal olor en 3 calles, porque el presupuesto no les da para más. Pero pronto verán que el problema del mal olor es mucho más grande de lo que pueden solucionar 2 tíos desde una oficina. Pedirán, por tanto, más recursos. Y si este tema del mal olor es un tema que la población votante considera importante, pues se obtendrán más recursos para tratar de solucionar ese problema. Pero el problema, y esta es la clave de la historia, el problema es que no se puede solucionar. O sea, el problema nunca se puede solucionar. No importa lo que quieras arreglar, siempre podrás arreglarlo un poco más. Nunca llegará el momento en que tú consideres que el olor ya es perfecto y que tú, por tanto, le puedes llegar a tu jefe y decirle, mira, esto se ha resuelto para siempre, forever, ya podemos irnos todos a casa.
No, eso nunca pasa. Siempre y cuando haya recursos, este departamento, y no solamente este, sino los miles de departamentos públicos que existen, que coexisten junto a este, solicitarán parte de estos recursos para tratar de solucionar el problema que les da de comer. Y por esto esos pequeños gastos públicos acaban creciendo hasta niveles, pues, como esos que vemos de deuda. Y esto tiene un doble efecto pernicioso. Por una parte, incrementa el gasto público, como hemos visto, y por otra parte, dificulta también el crecimiento de la industria privada. Industria privada que debería financiar precisamente ese gasto público. Y es que a medida que crecen la burocracia y la normativa, pues mueren las pequeñas empresas, y esa burocracia y esa normativa debe crecer, pues entre las tareas de esos pequeños departamentos encargados de solucionar pequeños problemas está el redactar normas, está el redactar reglas que les ayuden en su imposiblemente conseguible tarea de solucionar el problema. En 1990, poco después de que saliese Donald Reagan, se alcanzó el pico de empresas cotizadas en Estados Unidos. Desde entonces, ese número máximo de 7.000 empresas cotizadas en Estados Unidos se ha reducido hasta 4.000, siendo las pequeñas empresas las responsables de la mayor parte del descenso. Y esto todo viene dado en gran medida por culpa del incremento en esa regulación, en el incremento en esa normativa. Incrementos en regulación y normativa que cuestan dinero a las empresas y que afectan en mayor parte, en mayor medida, a esas empresas pequeñas y las sacan del negocio, haciendo que se reduzca la cantidad de las mismas. Cuando Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos en 2016, lo hizo sobre una plataforma de desregulación, en ese sentido no muy diferente de la que en su día planteaba Donald Reagan de reducir el gasto público. Se quejaba Donald Trump al llegar al poder, entre otras cosas, de que había heredado tantos cargos presidenciales nominados a dedo, que la cantidad de gente sobre gente sobre gente que trabajaba ahí haciendo cosas que no estaba muy claro qué es lo que hacían, era imposible de gestionar. Y es que con ese incremento del gasto público y con ese incremento de la burocracia y de la regulación, se llega al ridículo de que no hay nombres para tanto cargo, para tanto cargo público. Hasta se llega al punto de que se crean figuras como el comisionado adjunto, que es un cargo público que existe, porque hay que ponerle un nombre a ese tipo que está ahí tratando de arreglar o de ayudar a solucionar ese problema de imposible solución. Y esta es una rueda prácticamente imposible de frenar. Reagan, como digo, llegó con la idea de reducir la deuda y la dobló. Trump obtuvo la presidencia con la misma idea, con la idea de reducir esa burocracia, esa regulación, esa normativa, y durante sus años en el poder, entre 2016 y 2020, impuso 16.000 millones de dólares al año de nuevos costes regulatorios a las empresas. Es verdad, claro, que con Biden, entre el 20 y el 24, las empresas se enfrentan a 150.000 millones de dólares de nuevos costes de regulación y demás al año y 93 millones de horas de papeleo añadido. Récords históricos jamás conseguidos, una locura total de gasto en regulación y en horas perdidas en burocracia, pero que, como veis, al final es un incremento igual que lo de Trump fue un incremento. O sea que la diferencia o las opciones, digamos, sobre la mesa son o bien hacer crecer mucho la regulación y la normativa e incrementar mucho el gasto regulatorio a las empresas, o hacerlo crecer poco. Pero no está la opción, digamos, disponible en el menú de reducir la regulación. El problema que esto causa es claro: si las empresas tienen que hacer frente a más costes en forma de regulación, se crean menos empresas y las que existen generan menos dinero. Y esto reduce los ingresos del país en forma de impuestos. Llegamos a la situación en la que, por ejemplo, actualmente la deuda de Estados Unidos contra los ingresos que recibe está más o menos al nivel de Angola. Sorprenderá también ver que no está muy lejos del nivel que tiene Argentina de deuda sobre ingresos. Y a este punto se llega cuando tú reduces por una parte los ingresos debido a que ahogas a las empresas y por otra parte incrementas los gastos porque, como he dicho, el gasto público no tiene freno. El otro efecto negativo que tiene este problema es, como digo, que el incremento de la deuda se vuelve, digamos, también imparable y puede hacer que ésta llegue a niveles que reduzcan la misma capacidad del gobierno
de tratar siquiera de hacer algo útil. Pues si tú tienes un montón de deuda, difícilmente podrás atacar esos graves problemas que supuestamente el gobierno trata de solucionar. Cuando tú llegas a esa deuda de 35 trillones de dólares, como la tiene Estados Unidos, te encuentras en una situación en la cual básicamente estás atado de pies y manos, en la cual el Estado realmente no tiene armas, no tiene capacidad, recursos de hacer frente a esos supuestos problemas que trata de solucionar gracias a, digamos, el uso de los recursos públicos. Cuando tienes 35 trillones de deudas, el gasto en intereses sobre deuda, lo que tienes que pagar para servir esa deuda, es increíble. En junio de este año, o sea, hace un mes básicamente, el gasto en intereses sobre esa deuda en Estados Unidos fue de 140.000 millones de dólares. Y ese mismo mes, los ingresos del gobierno en forma de impuestos sobre las personas físicas fueron de 185.000 millones. Es decir, el 76% de lo que Estados Unidos ingresó por impuestos a las personas físicas se dedicó al pago de intereses. Esto supone que el dinero que pagas en impuestos no va a arreglar el malo de las calles, no va a sanidad, no va a carreteras, sino que la mayor parte va a financiar el pago de la deuda en la que el Estado ya incurrió en el pasado para supuestamente, pues sí, sanidad, carreteras y lo que sea, pero que a día de hoy ese dinero no está yendo a ese supuesto fin, sino que está yendo en gran medida, mayoritariamente, a pagar la deuda en la que está metido el Estado. O como llamó Elon Musk a esto, la mayor parte de los ingresos por parte de impuestos, o la mayor parte del dinero pagado en impuestos, se dedicó y se dedica a pagar la incompetencia pasada. Pues se puede argumentar que ese gasto público del pasado claramente no fue productivo. Si lo hubiese sido, pues la deuda no habría seguido incrementándose. Como veis, el sistema tiene mal remedio. Y no es una cosa esta únicamente de Estados Unidos. España incrementó el gasto público un 100%, es decir, dobló el tamaño del gasto público, dobló la cantidad de gasto público anualmente en apenas 20 años. Y por su parte también consiguió multiplicar la deuda del Estado por casi 5 veces en ese mismo periodo. O sea, en 20 años creció el gasto público 2 veces y la deuda casi 5 veces. Así que si cada vez se incrementa más el gasto público y este lo hace sobre una base de deuda cada vez mayor, la lectura que se puede hacer es que cada vez lo público pesa más y se financia con dinero que no existe. Si tú consiguieses que ese gasto público fuese medianamente productivo, no tendrías este problema, pues no tendrías la situación en la cual el gasto público o el mayor gasto público se tuviese que financiar con mayor deuda. Como veis, el gasto público se dobla, es decir, se gasta 2 veces más, pero la deuda sube 5 veces. Si el gasto público fuese productivo, si el gasto público generase riqueza, si el gasto público fuese a lo que supuestamente se supone que también va, que es a mejorar la actividad, a conseguir que haya más gente pues, produciendo y demás, si esto fuese así, se generaría más riqueza en el país y no habría por qué financiar ese gasto público con cada vez más deuda. Pero si, como vemos, el gasto público se dobla y la deuda se multiplica por 5, pues claramente no se está consiguiendo incrementar la productividad gracias a ese mayor gasto público. Así que como no se está consiguiendo incrementar la productividad gracias a ese mayor gasto público, el Estado tiene que pedir prestado dinero para financiar ese mayor gasto público y mágicamente le dan este dinero. Que tú dirás, ¿por qué le dan dinero? O sea, con no dárselo lo tendríamos todo hecho. Pero se lo dan porque he hablado un momento del caso americano. Si Estados Unidos quisiese volver a la senda de gastar lo mismo que ingresa, es decir, si Estados Unidos quisiera reducir el gasto público para que fuese equivalente a lo que ingresa gracias a esos impuestos que de mil amores los ciudadanos pagan, tendría que recortar el gasto público en 2 trillones de dólares. Es decir, tendría que reducir todo lo que gasta, el gasto en todo, un 50%,
todo menos la seguridad social, tendría que reducir el 50% de todo, menos la seguridad social, para llegar a ese punto en el cual el gasto público se financia únicamente con los ingresos del Estado. Como es totalmente inviable que tú de un día para otro reduzcas el gasto público en el 50%, o al menos muy difícil, pues se recurre, como digo, a esa magia, a la magia de crear deuda y que te la compren. En el caso de Estados Unidos, esta magia se consigue porque todo el mundo quiere obtener rendimientos sobre esos dólares que consigue y entonces les compra esos bonos a Estados Unidos, financia el gasto público americano a base de deuda que, como vemos, ha llegado a 35 trillones de dólares. Y lo que no consiguen vender por ahí fuera, pues se lo compran ellos mismos. El caso no es muy distinto cuando nos referimos a España. Y es que España hace lo mismo, pero con la Unión Europea. España no tiene su propio banco central, pero sí que tiene el Banco Central de la Unión Europea. De nuevo, España lo que hace es emitir deuda para financiar todo ese gasto público que no consigue pagar con sus propios ingresos, con los ingresos del Estado. Y gracias a la magia de los bancos centrales, se consigue financiar ese gasto público a base de emitir deuda que si no le compran los entes privados, pues le compran los entes públicos. Por tanto, ¿qué solución existe para salir de esta rueda que parece no tener fin? Pues la única solución, claro, es poner límites a la capacidad de crear dinero nuevo para comprar deuda. No es casual, volviendo al principio, no es casual lo de que se tardasen 192 años en acumular ese primer trillón de dólares en deuda y que desde 1971, momento en que se pierde, se rompe, se aniquila el enlace del dólar con el oro, la deuda explote. No es casual que se tardasen 192 años en el primer trillón y tan solo 50 años en los siguientes 34 trillones de dólares. En el momento en el que te cargaste ese enlace con el dinero duro, ese enlace con un dinero que no eras capaz de imprimir de la nada, en el momento en el que ya puedes imprimir tu propio dinero para financiar tu propio gasto, tenemos la situación en la que la deuda explota. Y si quieres un gobierno, por tanto, que no se endeude más, si quieres un gobierno que deje de crecer, lo que necesitas es un dinero que no se pueda crear de la nada. Y antes de cerrar el mañanero de hoy con la necrológica, que además viene muy al caso hoy, dejadme simplemente recordaros que podéis suscribiros a la newsletter para recibir un mail mío. Esto ocurre los sábados y escribo mails sobre temas. Tengo uno para este sábado. Tengo dos. No sé si habéis visto que Nike se está yendo a cero. Bueno, pues Nike se está yendo a cero. Y creo que se puede unir esto con las ideas típicas que tiene la gente inteligente sobre cómo arreglar Bitcoin. Y luego tengo otro sobre Corea del Norte y sobre cómo quitar un régimen y poner otro. Mira, ahí tenemos el gasto público funcionando. Bueno, eso lo puedes recibir si te suscribes a la newsletter en la página web del podcast. Y recuerda también que si quieres comprar Bitcoin puedes hacerlo a través de Relay. Usa el enlace y el código que está allí para obtener un descuento. Si quieres guardar ese Bitcoin de forma segura, hazlo en una Bitbox. Y quédate a escuchar la necrológica de hoy, porque la de hoy va de recordar la muerte que se produjo en tal día como hoy de no otro que Otto von Bismarck, el canciller, el que consiguió unir Alemania. Y Bismarck es interesante por muchas cosas. De hecho, tengo una biografía ahí pendiente de leer, pero es interesante en particular hoy porque Bismarck llegó al poder y se hizo con todo el poder a base de, entre otras cosas, prometer programas de bienestar, es decir, de gasto público dedicado a mejorar el bienestar de la sociedad, y prometió esto precisamente para poder debilitar a los opositores más socialistas, más comunistas con los cuales se enfrentaba. Es decir, dijo, como vienen los socialistas duros que quieren incrementar el gasto público, darle paguitas a todo el mundo, pues lo que voy a hacer es yo poner mi propio gasto público para que así gano yo y no ganan ellos, que claramente lo van a hacer mucho peor. Pero fíjate cómo en la raíz de tratar de solucionar el problema del socialismo y del gasto público, lo que haces es generar
empezar tú mismo esa rueda, empezar a girar esa rueda del gasto público que nos lleva hoy, 140 años después, a la situación en la que nos encontramos. Y es que, como he dicho, esta rueda no se para y es una rueda que si la llevas hasta el principio, pues nos lleva pues eso, a tiempos de hace 2 siglos prácticamente.